Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a esta edición especial dedicada a las elecciones de Turquía. Comenzamos. Y es que Turquía va a segunda vuelta después de una jornada electoral histórica. Con un ligerísimo margen, el actual mandatario, Recep Tayyip Erdoğan, lideró los comicios con tan solo el 49% de los votos, frente a su rival, el opositor Kemal Kılıçdaroğlu, con el 45%. Ninguno de los dos principales candidatos lograron la mayoría absoluta necesaria, por lo tanto, que tendrán que enfrentarse de nuevo el próximo 28 de mayo. Recordemos que 64 millones de turcos estaban llamados a las urnas para elegir al jefe de Estado y 600 diputados del Parlamento, y la participación fue de poco más del 88%. Y para analizar los resultados de estos comicios históricos y reñidos que han tenido en vilo toda la noche a Turquía, pero también el panorama que se viene por delante, hablamos con Aribel Contreras Suárez. Ella es analista de asuntos globales. Gracias por estar en France 24, Aribel. Lo primero, una victoria insuficiente de Recep Tayyip Erdoğan, que lideró la primera vuelta con un margen estrechísimo frente a su rival, Kemal Kılıçdaroğlu. Recordemos que llevamos a unos comicios en plena crisis económica en Turquía y con una sociedad muy polarizada. ¿Cómo analiza usted estos resultados? Así es, Marina, gusto saludarte y gracias por esta gentil invitación. Estamos viendo que a la luz de estos resultados de esta primera vuelta de elecciones en Turquía, pues esto lo debemos de traducir que ni al presidente de Turquía le alcanzó para evitar la segunda vuelta, pero tampoco a la alianza opositora le alcanzó y le fue suficiente para poder ganar. Esto es bien importante porque una vez que se llegue a esta segunda vuelta y se tenga un ganador, tendrá que interpretar qué es lo que los turcos están diciendo, porque estará recibiendo un país totalmente polarizado, dividido, no solamente en términos electorales, sino geográficamente, cuando uno entiende el voto urbano, el voto rural, pero también, Marina, cuando vemos un mapa, digamos, demográfico, donde el lado oeste de Turquía es la zona mucho más industrializada, donde se concentran en grandes ciudades la población, hay una gran asimetría en el país, así que vaya retos a los que tendrá que enfrentarse quien gane, pero también esto habla mucho de que la población ya no quiere más del erdoganismo. También ha habido durante este conteo de votos acusaciones de ambos candidatos de juego sucio. ¿Cómo recibe la oposición estos resultados y qué representa en estos momentos Kılıçdaroğlu, el oponente de Erdogan en la segunda vuelta? ¿Cuáles son también sus posibilidades de ganar en esta segunda ronda? Importante que veamos por qué se va a decantar el tercer candidato, Odan, porque aunque ganó muy poco, ese pequeño margen de 5% puede marcar la diferencia para esta alianza nacional, para que entonces la balanza se incline por el candidato Kemal. No sabemos finalmente qué botón accionador político electoral vaya a apretar Erdogan, en el sentido de que serán pues 2 semanas álgidas de mucha tensión al interior de Turquía, donde los reflectores internacionales estarán puestos ahí, porque estas elecciones impactan no solamente a Turquía, sino pueden abonar a la estabilidad o inestabilidad de la región y, por supuesto, pues ver si se avanzará hacia nuevas alianzas con Occidente y se logrará este distanciamiento que se busca con respecto al presidente Vladimir Putin. Así que creo yo que se trazará una ruta muy distinta con un personaje o con otro, pero también habrá que observar cómo va a quedar conformado el Parlamento en estos 600 escaños para visualizar si le permitirán avanzar al Ejecutivo o no en su agenda política para los próximos años, Marina.
Aribel, y gane o no el actual mandatario en la segunda vuelta, parece que ni la crisis financiera ni los terremotos que dejaron más de 50.000 muertos han sido un golpe a la popularidad de Erdogan. ¿Cómo ha marcado a la sociedad turca estos 20 años de poder de este mandatario islamista? Así es, Marina, lo destacas y lo destacas muy bien. Pensaríamos que estas 2 décadas donde se había pulverizado la figura del presidente turco, pero también se ha fragmentado la sociedad ante una economía afectada primero por la pandemia y después por la guerra en Ucrania, con una inflación por arriba del 50%, con una lira turca pulverizada, con unas tasas de interés altísimas y un poder adquisitivo cada vez más adelgazado. Pensábamos que entonces le iban a cobrar factura en esta jornada electoral, pero vemos entonces que hay todavía grandes alas conservadoras que le siguen apostando a su plan de gobierno, que siguen creyendo que su gobierno totalitario, antidemocrático, es el rumbo que debe de seguir teniendo Turquía. Preocupante, pero real. Y entonces, pues, si hay continuidad en su gobierno, esto hablará mucho de que quienes salieron a votar en las calles son personas que creen que eso es lo correcto, puesto que las generaciones nuevas con él nacieron y no han visto otra cosa. Sin embargo, las generaciones, pues ya de gente más grande, pues sí estaría apostando, creo yo, a un cambio radical. En el caso que en la segunda vuelta veamos a Kemal como triunfador, pues tendrá muchos retos para poder tener gobernabilidad entre este país que va a residir en ceniza. Sí, precisamente también quería hablar de cuál ha sido el papel de los jóvenes que por primera vez votan y que no han conocido otro gobierno más allá que el de Erdogan. Si esto también puede variar en la segunda vuelta y hacer que se gire la balanza de un lado a otro. Sin duda alguna, Marina, estaremos viendo que dentro de estos más de 64 millones de habitantes que pertenecen a la base electoral, pues porque la población es de más de 80 millones de turcos, pues el sector de los jóvenes promete bastante en cuanto a que también están muy divididos. Hay quienes, como tú bien destacas, no conocen otra opción y creen que esto es lo correcto y es el único rumbo que Turquía puede tener. Pero también hay jóvenes que están en contacto con redes sociales, que han viajado, que conocen otras realidades fuera de Turquía, o bien que tienen familiares que se encuentran en otros países y que por lo tanto buscarían un cambio sustancial y estructural en Turquía para tener un nuevo rumbo, sobre todo, no solamente en sus bolsillos, sino sobre todo una nueva cara para Turquía más democrática, con menos corrupción y sobre todo que haya derechos humanos. Arbiel, y también brevemente, ¿cómo cree que podría la comunidad internacional recibir un nuevo mandato de Erdogan, también teniendo en cuenta un poco el papel del líder turco, por ejemplo, en la guerra de Ucrania? Claro, quien estaría más feliz pues sería Vladimir Putin en el Kremlin, aplaudiendo que una vez más su gran aliado incondicional pues va a permanecer en el poder, su gran cómplice en esta supuesta mediación con Ucrania, donde finalmente hemos visto que a Erdogan le encanta jugar en doble pista, sacar beneficios de su cercanía con el Kremlin, pero también beneficios por ser miembro de esta alianza militar conocida como la OTAN, donde continuará estrangulando la membresía de Suecia. Sin embargo, en el caso de que pues perdiera, pues sería bastante aplaudido por Occidente, puesto que Kemal le apuesta mucho a alinearse hacia Europa y en un futuro trabajar de manera sistemática y a través de reformas estructurales para nuevamente tocar base para presentar su candidatura para ingresar a la Unión Europea, Marina. Arbiel Contreras, muchísimas gracias por este análisis y por estar aquí con nosotras en France 24. Encantada y un gusto como siempre. Hasta pronto y gracias. Gracias. Y seguimos con un recordatorio de la situación financiera en la que está sumida Turquía, que sin duda ha tenido un gran peso en el voto de los turcos.
Veamos un panorama económico al que tendrá que hacer frente el próximo presidente, que será electo el próximo 28 de mayo, puesto que vamos a una segunda vuelta. Si bien durante la primera década del mandato de Erdoğan se caracterizó por una buena gestión y un crecimiento experimentado, en los últimos años esa situación se ha desacelerado. Octubre del año pasado, la inflación alcanzó el 85,51% anual. Si la comparación se hace con las grandes economías del mundo, como Reino Unido, la zona euro, Estados Unidos o China, la brecha es altísima. Una situación que ha causado una fuerte crisis en el costo de vida de los turcos. Además, el valor del dólar se ha multiplicado por 9 en la última década en Turquía. Eso significa que la moneda local turca ha perdido casi el 95% de su valor en ese lapso de tiempo. En términos más simples, en 2013 cada dólar costaba 2 liras turcas, hoy en día cuesta alrededor de 20 liras. Esto sin duda será un problema a atajar en los próximos 5 años, dado que Turquía debe importar la mayoría de los bienes necesarios para producir. Y como decíamos, el mandatario Recep Tayyip Erdoğan logró hacerse con la primera vuelta frente a su rival, el opositor Kemal Kılıçdaroğlu, pero el margen fue estrechísimo, unos 2 millones de votos de diferencia. Desde Estambul, nuestro corresponsal Albert Naya nos contó previamente qué podría pasar con el más de 5% de los votos del candidato Sinan Ogan, el tercer candidato que se queda fuera de la segunda vuelta. Es la gran pregunta que se hace ahora mismo toda Turquía. ¿Qué será de los votos para Sinan Oğan? El mismo candidato presidencial, Oğan, ya ha dicho que aún no se ha decantado por ninguno de los dos candidatos, y esto es un hecho bastante importante aquí en Turquía, puesto que normalmente los electores que votan a un candidato, en caso de que este candidato no pase a una segunda ronda, le harían caso si él pide el voto para Recep Tayyip Erdoğan o para Kemal Kılıçdaroğlu. Sí que es verdad que Sinan Oğan ya ha hecho una serie de declaraciones, buenas declaraciones hacia el ministro del Interior, Süleyman Soylu, ahora mismo con Erdoğan. Por lo tanto, algunos pueden ver en estas palabras una forma de decir que pedirá futuriblemente el voto para Recep Tayyip Erdoğan. Aún así, aún no se ha pronunciado. Llegamos así al final de esta edición especial de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nuestra programación en france24.com.